Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estoy con mis colegas hoy en día aquí para analizar que TC declara inconstitucional artículo clave del proyecto de ley que buscaba penalizar el denominado como negacionismo en Chile. Para esto, don Inmaduro nos va a entregar algunos detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Luego del requerimiento presentado por Chile Vamos en contra de este proyecto, que tenía como finalidad sancionar penalmente el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile y solo el negacionismo con respecto a eso y nada más, el TC declaró inconstitucional dicha iniciativa, ya que a juicio de la mayoría en este organismo, es decir, 9 votos contra 1, este proyecto debe ser aprobado por quórum calificado y no simple, al ser una ley que toca el concepto de libertad de expresión salvaguardado en la Constitución. Cabe recordar que el tribunal acogió a trámite el requerimiento de ciertos parlamentarios de Chile Vamos y 2 días después fue declarado admisible por unanimidad. Vale decir que este proyecto, que sanciona en el ámbito penal a quienes nieguen las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura, se encuentra actualmente en su segundo trámite legislativo en el Senado. Esto luego de que el pasado 22 de septiembre fue aprobado por la Cámara de Diputados y en donde la legisladora Camila Flores, de Renovación Nacional, hizo reserva de constitucionalidad del proyecto. En el debate, la cuestión más criticada por la derecha era que la propuesta vulneraría la garantía fundamental de la libertad de expresión, reclamo que el tribunal acogió y declaró inconstitucional, mientras que por otro lado la diputada Carmen Hertz criticó la decisión del TC y aseguró que ese punto de la declaración del tribunal es absolutamente falso. Según ella, el derecho internacional de los derechos humanos hace mucho que ya zanjó la supuesta colisión y no hay tal colisión porque la libertad de expresión no es absoluta. Tiene límites, porque si no, no existirían los delitos de calumnia e injuria, y uno de esos límites es precisamente la dignidad y la honra de las personas. Tema muy subjetivo, por cierto, y un discurso bastante manipulado, ya que los delitos de calumnias e injurias generalmente son dirigidos contra individuos, no colectivos. Por último, mencionar que una de las normas del proyecto presentado en el 2007 buscaba penalizar con hasta 3 años de cárcel, como les dije, a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico-militar de Pinochet. Yo me pregunto si también serían igual de incisivos con las violaciones a los derechos humanos que habían desde los sectores, digamos, terroristas que también atacaban durante esa época. ¿Habrá sido negacionismo también negarlo? No lo sé. Don Asta, ¿algún comentario? Claro, hay varias cosas que señalar. Eso que tú dices, obviamente no estaba dentro del proyecto, pues ahora parte de la discriminación que ejecutó la izquierda en esta votación. Hay que destacar que por 9 votos contra 1 fue este tema de que el tema del quórum, porque fue aprobado por quórum simple cuando tendría que haber sido un quórum calificado. Eso es muy importante. O sea que no bastaba con simplemente tener la mayoría circunstancial, sino tenía que ser una mayoría lo suficientemente importante, que es de 78 votos, como para que el proyecto sea aprobado en ese término. Y también se declaró inconstitucional por un empate técnico que dirimió la presidente, digamos mejor, María Luisa Abraham, de que este tema estaba fuera de la idea matriz del proyecto. Igual es malo que haya sido por un empate, porque claramente el proyecto de ley se trataba de asuntos de incitación al odio, digamos así, y esto claramente no es incitación al odio. O sea, esta fue directamente una cuestión más bien política, bien politiquera, digámoslo así, que por un empate se haya decidido de ese modo. Pero bueno, lo fundamental es que el proyecto de ley ahora tiene que ser formulado nuevamente para que hagan un trabajo muy relevante los diputados que finalmente quieren que este tipo de actitudes, entre comillas actitudes, sean penalizadas, lo cual bajo el punto de vista estaba muy mal hecho en este proyecto y como analizamos también anteriormente, y también en un futuro proyecto puede ser inclusive hasta peor del que era este. O sea, con nuestros diputados uno nunca sabe con qué van a salir en el futuro. Claro. Don Disidente. Bueno, yo coincido con lo que tú acabas de hacer alusión sobre aquellas personas que eran terroristas de la época y que mucha gente sufrió y murió bajo el poder bélico de esta gente que destruyó, sobre todo en el sur de Chile, donde se vio más el tema más fuerte, la toma de campos, asesinatos, violaciones y un montón de cosas más que sucedieron en la zona y que también deberían entrar dentro de la categoría del negacionismo por parte de este partido comunista, que son los que impulsan estas cosas del negacionismo, porque
esta gente siempre ha atacado y después se victimizan. Entonces lo que uno tiene que lograr aquí es que la historia se trate de escribir de la manera más objetiva posible, con los hechos tal cual como sucedieron, todas las movidas que hubo, porque de ambas partes hubo brutalidad, y eso hay que entenderlo. Pero por lo visto, históricamente, como se está haciendo esta propaganda de que fue los militares que hicieron el golpe de la nada, simplemente había un glorioso mandato de Salvador Allende y que fue una conspiración de la CIA. Sin embargo, ellos nunca quieren reconocer toda la destrucción que ocurrió dentro del país. ¿A qué voy con esto? De que si se van a hacer una ley de negacionista, ¿por qué no hablan del tema hablemos de los antivacunas, de aquellas personas que hacen usurpación de profesión, dando recomendaciones para tomar desinfectantes y así un sinfín de cosas más? Esto podría abrir la puerta para destruir la libertad de expresión. Y todas las personas, por muy loco que sea un comentario que tenga que hacer, tienen su derecho a hacerlo. Claro. ¿Ya? Y en eso coincidimos. Para eso estamos de repente algunas personas, para refutar los dichos de aquellas otras y para poder lograr un diálogo. Porque simplemente estamos tapando la historia o los hechos simplemente con leyes que al final lo único que hacen es reducir la capacidad de expresión de los individuos. Entonces, ¿quién es el que va a determinar al final lo que es correcto o no decir? El Estado. Y eso va en contra de las libertades individuales. Era un ladrillito más que se iba a poner ahí, y eso no se puede permitir por ningún motivo. Por muy loco que sea un comentario de alguien, por muy desagradable, tiene su derecho a emitir su comentario. Eso. Claro, y aquí hay una cosa que no se considera nunca, creo yo, y es el hecho de que mi libertad de expresión también contiene el derecho a ofender a otra persona. Claro. Y que esa persona se sienta ofendida, porque al final de cuentas yo tengo esa libertad de expresarme y también tengo digamos, de alguna forma, la responsabilidad de ofender a una tercera persona, y esa tercera persona tendrá que tomar las decisiones que estime conveniente, pero en este caso sería como un papá o una mamá que controla lo que se dicen entre los hermanos para que el otro hermano no se sienta menospreciado, menoscabado, qué sé yo. Entonces ahí está el tema, pues, de que cada uno tiene que tomar también la decisión de defenderse, y cada uno también tiene que ser responsable de lo que dice, y sobre todo de lo que dice, y sobre todo de lo que dice, digamos, públicamente. Entonces también uno tiene como ser humano la libertad de hablar de lo que estime conveniente en una conversación privada, y también de lo que estime conveniente en una conversación pública, creo yo. O sea, no tenemos por qué recibir este límite en lo que sí podemos decir y lo que no podemos decir, porque muchas veces dentro de un contexto tú no estás negando una cosa, pero sin embargo lo estás ocupando como parte de la contextualización de tu conversación. Entonces eso también se presta para tergiversaciones y para malos entendidos. Por ende, cada uno, insisto, tienes, así como tú tienes la libertad de expresión, también tienes la responsabilidad de ofender a otros, y también uno tiene la posibilidad de ofenderse. Digamos que así es como se crea y se genera el carácter. Don Inmaduro, ¿comentario? Bueno, de hecho, el mismo término libertad de expresión implica el riesgo a ofender a alguien, si no, no existiría el término. O sea, Claro. si no, se llamaría expresión nomás. Yo creo que incluso cuando estamos hablando de que la expresión no debiese tener límites, aún si lo llegase a tener, quienes precisamente debiesen tener límites a dicha libertad deberían ser los políticos. Y quizás en un mundo un poco mejor, lo que sería condenable sería la negación de los delitos de terrorismo, o perdón, la negación al terrorismo en la Araucanía que existe hoy en día por parte de la clase política. Eso quizás yo lo condenaría, porque es algo que es actual, que no se le está poniendo freno, y que ahí está impune, que nadie hace nada, que no se ponen de acuerdo con si son terroristas o son delincuentes o son... entonces yo creo que Un es lo club único social. condenable. Exactamente. Yo creo que es lo único condenable en este momento, más bien el silencio que existe por algunos sectores políticos y la mentira que existe por otros. Pero por cierto que cuando una persona, digamos, que entabla una conversación
o cualquier tipo de discusión con respecto a la dictadura que ocurrió, que para mí sí fue una dictadura. Lo que se intenta ahí es desenmarañar la historia de alguna forma, pero no necesariamente se intenta negar nada. Aún incluso cuando se intentase negar, tampoco pienso que eso conllevaría una ilegalidad, porque como ustedes bien, bueno, ya con respecto a la libertad de expresión, ustedes ya lo dijeron todo. Así que nada, yo pienso que está bien, y este es otro punto a la Constitución actual que ya lamentablemente al parecer le queda poquito, pero que aún protege la libertad del ciudadano común de poder decir lo que quiera en este país. Bueno, es la que aún estamos defendiendo. Don Asta, ¿algún comentario para cerrar? Claro, lo que quería destacar simplemente es que una cosa, como bien destacó Inmaduro, son los políticos, y otra cosa las personas normales, comunes y corrientes como nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos en una oportunidad anterior acerca de lo que se denomina la incitación a la violencia, que tiene que estar en todos los partidos políticos en sus bases fundamentales. Pero una cosa es incitar a la violencia y otra cosa es reescribir la historia, porque al final todas las personas tienen su visión acerca de lo que ocurrieron en esa época. Claro. Y uno no tiene por qué sentirse ofendido por algunas cosas que algunas personas dudan, o no te sabría decir si eso tendría que ser condenable inclusive, sino lo que tienes que hacer es refutarle los argumentos con tus propios argumentos. Claro. Es como, por ejemplo, decir de que todos los que votaron a prueba son de este tipo, o todos los que votaron rechazo son de este otro tipo, todos los que apoyaron el gobierno militar en su época eran así, y todos los que no apoyaron el gobierno militar eran de este otro modo. O sea, en este caso nunca hay buenos y malos, sino los argumentos son los que tienen que pensar acerca de los hechos puntuales que se hicieron en cada periodo de la historia, porque eso también era una cosa importante, que solamente se destacaba hechos sucedidos en una parte de nuestra historia, que fue entre el 73 y el 90. Claro. Y alguna persona, no sé, del pueblo originario no se sentirá también en el mismo modo si hubiesen ocurrido hechos similares, no sé, en épocas pretéritas como la conquista, cuestiones así. Entonces, al final, como bien destacaron ustedes, esto de sentirse ofendido, pucha, todo el mundo se siente ofendido en algunas circunstancias determinadas, pues esto no tiene por qué tener algún tipo de sanción, claro, bajo mi punto de vista. Aparte de que también hay una situación que, por ejemplo, en algún momento el negacionismo estuvo relacionado con la religión, o con la santería, la brujería, el holocausto. O sea, yo creo que esta historia ya la recorrimos, no terminó bien y no deberíamos por qué repetirla. En el sentido de que limitar lo que las personas dicen nunca trae buenos resultados, creo yo. Sí, quería decir algo. Con respecto a este tipo de ley, es muy parecido a lo que sucedía en la novela 1984 de George Orwell, donde se ocupaba la palabra crimental, donde se describen los pensamientos no ortodoxos de las personas. Muchas veces se hablaba de estos crímenes mentales porque las personas no podían decir cierto tipo de palabras que eran prohibidas, ¿ya? Entonces tú tenías un control del Estado por parte intelectual, mental y moral. Ellos eran los que decidían qué se podía decir y qué no se podía decir. Y esta es la puerta de entrada, en realidad, para estos totalitarismos del pensamiento. Porque al final todos tenemos una forma distinta de pensar, incluso que estemos totalmente en desacuerdo, pero las personas tienen derecho a pensar y a tener su visión de las cosas, independiente si están equivocados o no, ¿ya? Así que sería muy bueno que le echaran una mirada a esa novela 1984, que es muy parecido a lo que se quiere mover con este tipo de ley. Porque, por cierto, ese es el camino que de alguna forma las personas tienen el derecho de tomar para llegar hasta cierto grado de verdad. Porque cómo una persona puede pasar simplemente de su existencia, por decir, a llegar a una verdad, digamos, absoluta, sin pasar primero por una que otra mentira. Entonces, es justamente ese diálogo el que se intenta cortar para que las personas se mantengan en esa mentira, ¿cierto? No, tú no puedes decir eso. Entonces no podemos discutir el tema, y como no podemos discutir el tema, se zanja simplemente en una versión. Entonces, claro, en términos absolutistas. Claro. Bueno, esto ha sido Full de Haces por el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.